Sí. Por fin. Bueno, aquí estamos de nuevo. Hola, ¿cómo están? Hola. Disculparán ustedes que no pudimos hacerlo exactamente como quisimos porque, bueno, hace rato que habíamos quedado a las 6 de la tarde y a esa hora no pudimos comunicarnos, ya que andábamos con muchas tareas para empezar porque estamos en el círculo existencial haciendo todos los procesos para que la formación que ofrecemos en el círculo existencial sea validada por la SEP como una maestría. Entonces eso nos requirió muchísimos asuntos que no nos permitieron poder estar a las 6:05 con ustedes. Y también estamos haciendo preparativos porque mañana iniciamos nuestro intensivo internacional. Ciertísimo. Tenemos cupo lleno, venimos, ya sabes, a comprar cosas, estamos armando cosas para recibir a los integrantes de nuestro curso internacional. Correcto. Hola, Ani, qué bueno que te viniste. Ani. Entonces, efectivamente, como bien decía Max, pues estamos corriendo de un lado para otro. Como verán, ahora en vez de estar hablando desde las oficinas del Círculo Existencial, pues aquí nos tienen desde el coche, pero cumpliendo con el compromiso. Daniela, saludos, de estar comunicándonos con ustedes para seguir hablando de este tema buenísimo que hemos estado platicando con Max hace unos días, de las diferencias y similitudes entre la terapia humanista y la terapia existencial. Exacto. ¿Saben? Es curioso porque creo que a veces es cierto que ponen a la psicología humanista, ¿no? Es el típico cliché, aunque, bueno, seamos honestos, algo tiene de cierto, ¿no? Saludos, Derly. El típico cliché es que la psicología humanista enfatiza los aspectos positivos del ser humano. Gaby de San Luis Potosí, saludos también. Que la psicología humanista enfatiza los aspectos positivos del ser humano. Y aunque eso es, bueno, en muchos casos es cierto porque habla de potencialidades, habla de la autorrealización, de las experiencias cumbre, por ejemplo, etcétera, etcétera. Lo cierto es que no es todo eso, pero es el típico cliché, ¿no? Que la psicología humanista está enfocada a los aspectos positivos. Y entonces dicen que la psicología existencial, por el contrario, está enfocada a los aspectos negativos del ser humano, lo cual creo que pues no es del todo correcto, ¿no? Porque como hemos dicho en ocasiones anteriores, lo cierto es que la perspectiva existencial no se refiere únicamente a lo negativo o a lo pesimista, sino a la existencia entera. Es decir, es igualmente válido hablar de amor existencial, de placer existencial, de bienestar existencial, de felicidad existencial, etc. Qué raro se oiría hablar de orgasmos existenciales. Por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí salió Max con todo su tradición sexológica, porque ustedes saben que Max es sexólogo. Entonces, evidentemente, Max pone el detalle interesante al asunto, ¿no? Saludos, Gaby. Gerardo, también saludos. Entonces, bueno, ese es un detalle que es un mito, pero lo cierto es que parecería que algunas personas han unido lo humanista con lo existencial como una forma de equilibrar, ¿no? Entonces, de esa manera, si ponen lo humanista, que es, entre comillas, como rosa, ¿no? Todo rosa para los humanistas, dicen. Y si ponen a los existenciales, que son todo negro, etcétera, etcétera, pues entonces ya se puso más interesante. Ya puede haber un equilibrio. Exactamente, ¿no? Bueno, evidentemente es una sobresimplificación. Ni la perspectiva humanista, ni la perspectiva existencial son solo eso. Entonces, esa es parte también del problema a veces de quererlas unir, que al unirlas terminan simplificándose un poco ambas, cuando ambas son muy ricas y tienen mucho que ofrecer incluso una a la otra. Entonces, sigamos hablando de las diferencias. Algunas personas cuando dicen, por ejemplo, Irving Yalom, ¿no? Irving Yalom es un famoso terapeuta existencial, seguramente muchas de ustedes, personas que nos acompañan, habrán oído o habrán leído algo de Irving Yalom. Irving Yalom dice que los humanistas son nuestros primos, así le llama, ¿no? Nuestros primos humanistas. Y dice que son nuestros primos humanistas porque son la perspectiva americana, norteamericana, para ser más específicos, que toma ideas existenciales, pero que las traduce a su propia manera, a una manera quizá muy gringa, ¿no? Y entonces que en esta traducción
terminan hablando de aspectos más positivos, mientras que la perspectiva existencial termina hablando de aspectos más negativos. El mismo Yalom sigue esa misma tradición, ¿no? Dice parte del mismo cliché. Entonces, pues es obvio que mucha gente lo piense también. O, aunque Yalom cree que la psicología humanista y la psicología existencial, o la terapia humanista y la terapia existencial, son dos cosas muy diferentes, ¿no? Pero cae en este cliché que hace que muchas veces se unan. O Kierkegaard, también otro americano, bueno, norteamericano también, Kierkegaard también opina algo parecido. Opina que la perspectiva humanista es mucho más tendiente a lo positivo, mientras que la perspectiva existencial es mucho más enfática en lo negativo. Saludos, Betsabe, qué bueno que andes por ahí. ¿Cuál es el chiste que a ratos cuentas? Creo que es de Hans Kohn. Claro, cuéntalo, ¿te acuerdas? Que estaban en una conferencia, ya sabes, donde se dan muchísimas terapias, y Hans Kohn entra al baño, y atrás de él o tras de él entran dos estudiantes que se quedan en los mijitorios y él se mete a un cuarto. Y entonces escucha que uno de los estudiantes le dice al otro, oye, ¿qué sigue en el programa? Dice, bueno, sigue creo que una conferencia sobre existencial. Y le dice el otro, sobre terapia existencial, y le dice el otro, ¿qué será eso? Dice, pues yo creo que es como un humanismo, solo que más como fuerte, más pinche. No, decía así, es como la terapia humanista, solo que más miserable. Más ¿no? miserable. Esa es la palabra exacta. Entonces dice que, saludos Luis Armando, exacto, dicen que la perspectiva existencial es como la humanista, pero más miserable. Más miserable. ¿No? Sí. Y sí, Juanpa, seguimos en el carro, aquí seguimos, porque deberías de venir a manejar, Juan Pablo. Exacto, para que podamos seguir haciendo todo lo que tenemos que hacer y al mismo tiempo hacer nuestras grabaciones. Pero es Ela la que está manejando, aquí está a nuestro lado. Saludos, Ela, saluda. Hola. Bueno, el asunto es que vamos a continuar hablando de todo esto, por supuesto, en otras entregas, pero hay algo que a mí me gustaría subrayar en esto. Cuando decimos que las diferencias entre la terapia humanista y la terapia existencial tiene que ver con los temas, como el chiste, ¿no? Que la diferencia es nada más que los temas humanistas son los temas agradables, sensacionales, y los temas existenciales son los temas miserables. Cuando decimos eso, seguimos hablando de los temas. Un asunto que veíamos antes, que no es del todo correcto asumirlo como parte de la perspectiva ni existencial ni humanista, para ser justos. Así es. O sea, lo cierto es que la terapia existencial, para hablar de la que nos truje, ¿no? La terapia existencial no es una terapia que tenga que ver con los temas. Algunos piensan que un psicoanálisis que trabaja con la muerte, entonces es un psicoanálisis existencial, ¿no? Una logoterapia que trabaja con la libertad es una logoterapia existencial. Que lo hace existencial hablar de ciertos temas, ¿no? Exactamente. Muerte, libertad, soledad. Exacto. Angustia. Y lo cierto es que no va por ahí, porque pues tú lo sabes, como terapeuta existencial, lo cierto es que trabajamos con cualquier tema, con sea lo que sea, y obviamente todos los terapeutas lo hacen igual, ¿no? Gaby nos dice, saludos Josu, y Gaby dice, creo que no tiene que ver con los temas, sino con la forma en cómo se abordan los temas, ¿no? Exacto, Gaby, ¿no? Exacto, lo entiendes perfectamente. Entonces, podemos hacer terapia existencial hablando de los chicles, ¿no? De los chicles motita de plátano que antes en México, ¿no? En México existían y ya no existen, ¿no? Terrible, porque eran buenísimos los chicles motita de plátano. Entonces, efectivamente, como bien decía Gaby, la perspectiva existencial tiene más que ver no con los temas, sino con el proceso, con la manera como abordamos cualquier tema, ya sea un tema típicamente existencial o no. Entonces, ¿cuál es esta manera? Bueno, es una manera que iremos describiendo en otras entregas para no bombardear de información en una sola. Juan Pablo, ¿quieres leer lo que dice Juan Pablo? Dice, pregunto, bájale. Ya, se nos fue. Pregunto de nuevo, ¿qué diría un humanista o un existencial sobre la situación de seguir en el coche? Ok, fíjate, el humanista, obviamente siguiendo el cliché. Bueno, Montserrat dice, saludos desde Tlaxcala. Gracias porque le guste cómo hablamos de Kierkegaard. Siguiendo el chiste, ¿no? El humanista dijera,
si siguen en el coche es porque hay algo que tienen que aprender en el coche. ¿No? Hay algo que hay que aprender, hay algo hermoso, potencial en el coche que aún les falta por aprender, ¿no? Y el terapeuta existencial diría, sigues en el coche, ¿cómo te sientes atrapado ahí dentro? ¿No? Atrapado dentro del coche. En tu condición. Sí, en tu condición de no poderte casi mover, porque estás dentro de un coche y no puedes salir de ahí, ¿no? Entonces, ese sería obviamente el cliché. Porque lo cierto es que tanto terapeutas humanistas como existenciales podrían trabajar de la situación de estar en el coche y de llevar varias horas en el coche conduciendo para diferentes lugares con los últimos detalles, etcétera, etcétera. Podrían igualmente explorarlo. Esto es lo que la perspectiva existencial lo exploraría desde un punto de vista fenomenológico, ¿no? Y les hablaremos de eso más adelante, pero para no dejarlos demasiado colgados, ¿no? A medias, la perspectiva, o sea, lo que caracteriza especialmente lo existencial, es que observaríamos esta temática desde ciertos lentes, ¿no? Así como los míos que no tienen, pero desde ciertos lentes específicos, ¿no? Sí, a lo mejor algunas personas no sabían, pero sí, es que a veces me gusta así a medio video de repente empezar a hacer así para que vean que tiene truco en el video. Pero bueno, Magia. exacto, es magia. ¿Cuáles son estas formas de acercarnos? Bueno, la primera, la fenomenología. O sea, tenemos una manera fenomenológica de acercarnos a cualquier tema. En una posterior Facebook Live que haremos junto con Max, hablaremos de qué es eso de la fenomenología. Claro, e igual también podría decir, es que algunas corrientes humanistas utilizan también la fenomenología, pero tendríamos que hacer precisiones sobre la fenomenología y pasarlo al campo de las fenomenologías, como lo hicimos en un principio en los videos. Claro, porque además, como hemos dicho ya en otro video, hay varias formas de fenomenología. Entonces tenemos que hablar de fenomenología próximamente para que sepan cómo es esto de varias formas de fenomenología y cómo se aplican en la perspectiva existencial. Una segunda característica de los lentes existenciales es que vemos todo desde el punto de vista de la relacionalidad. Es decir, a la condición de estar en el coche, lo veríamos como una expresión de la relacionalidad. Podemos estar en el coche o fuera del coche, pero siempre estamos en una situación relacional. Entonces, ese sería otro de los lentes que tenemos. Un tercer lente sería que estamos siempre en movimiento. Es decir, que las cosas como son ahora no necesariamente serán mañana. O que las cosas como son ahora no son como eran ayer. Porque todo el tiempo estamos en movimiento, todo el tiempo estamos cambiando, ¿no? Como dicen los budistas, lo único permanente es el cambio. Exacto, ¿no? Bueno, eso es entonces otra característica. Una tercera característica o cuarta, a ver, fenomenología, relacionalidad, movimiento. Una cuarta característica es la incertidumbre. Observamos todos los fenómenos desde el reconocimiento que a lo mejor nos encantaría saber cómo cómo están siendo estos fenómenos o tener una claridad, tener una... La seguridad, eso. la toma de mis decisiones. Exacto, sobre todo eso, una seguridad, etcétera. Aunque estamos buscando constantemente eso, y es normal, es humano buscarlo, lo cierto es que no sabemos gran cosa. No sabemos mucho. Justo por la relacionalidad y por el movimiento, es que no sabemos realmente lo que va a pasar a continuación. Incluso ni siquiera la decisión que tomes ahora, que parece la mejor, no podemos vivir en mundos paralelos como para saber si verdaderamente fue la mejor. Correcto. O lo que esperabas al tomar otra decisión era lo mejor para tu vida. Correcto. Ya me quité el cinturón de seguridad porque ya llegamos al círculo existencial, pero ya vamos a dedicarle los últimos 3 minutos aquí afuera para ya no hacer pausas ni nada por el estilo, ¿no? Que vean la entrada. Sí, a ver, esa es nuestra entrada del círculo existencial, de los coches. Y esta es la entrada a pie y este es el edificio para que los que no lo conozcan lo vean, ¿no? Y más adelante les hablaremos propiamente, les daremos un recorrido. De las instalaciones. Sí, eso puede ser, que más adelante les demos un recorrido de las instalaciones para que lo conozcan, ¿no? Y que inclusive puedan conocer todos los espacios que pueden rentar, ¿no? Que pueden buscar para sus eventos, etcétera, etcétera, porque tenemos espacios para sus congresos, bien padres. Para sus talleres, para sus clases. Bueno, finalmente, además de lo que ya les comentábamos, ¿no? Entonces, fíjense, van 4, ¿no? Decíamos de nuevo. Fenomenología. Luego. Relacionalidad. Movimiento. Incertidumbre. Exacto. Un quinto aspecto es que observamos todo lo que sucede, cualquier tema, desde siento miedo a morir,
me estoy separando de mi pareja y me duele mucho, tengo miedo a subirme a un elevador, o la película que vi anoche, o lo interesante que se está poniendo Juego de Tronos, o por supuesto, ese es un tema de terapia, ¿no? O ¿qué saben los La últimos visión chicles Modita? existencial y Juego de Tronos. Exacto, por supuesto. Eso podríamos hacer. Y luego ya que se acabe, ¿no? La visión existencial de Juego de Tronos. Prometido, lo haremos, ¿no? Así con frases y todo. Exacto, exacto. Pero hay que esperar a que se acabe para tener más carnita, ¿no? Bueno, el asunto está en que el otro aspecto es la tensión. Que observamos todos los sucesos, todo lo que ocurre, todo lo que va pasando, desde el punto de vista de que estamos siempre en tensión, siempre en situaciones que nos aprietan, que tenemos que tomar decisiones, que tenemos que renunciar a algunas cosas porque no podemos tenerlo todo, que tenemos que ser responsables, etcétera, etcétera. Estamos frente a tensiones. Entonces observamos cualquier cosa, hablar de cualquier cosa desde la óptica de que ahí puede haber tensiones y a ver si alcanzamos a captar cuáles son esas tensiones, ¿no? Y quizá por último, el sexto, podríamos decir, de la angustia. Observamos todo desde el punto de vista de la angustia, pero no la angustia como esa experiencia negativa, terrible, mala. No, no, no. Algo un poco más básico, más neutro, en el sentido de que es una cierta necesidad de seguir en movimiento, de no estar quietos, de seguir evolucionando, de seguir avanzando. Como lo definía Kierkegaard, la angustia como el motor de la existencia. Sí, o como el vértigo de la libertad. También, ¿no? Hablando de lo que Montserrat nos decía sobre Kierkegaard. Entonces, bueno, eso es a grandes rasgos un poco de lo que queríamos decir el día de hoy, para que seguir reforzando la idea de que la perspectiva existencial y la perspectiva humanista de la psicología, de la terapia, no son lo mismo, son diferentes. Por supuesto que cada una puede enriquecer a la otra, obvio, pero tanto como podemos enriquecer y ser enriquecidos por el psicoanálisis, o por las teorías cognitivo-conductuales, por supuesto, ¿no? Algo podrán enseñarnos. Todavía no encuentro qué, pero algo podrán enseñarnos seguramente, y nosotros a ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, los de la tercera generación, ¿no? Esos tienen cosas bien interesantes. Sí. Eso sí, los de la tercera generación sí, ¿no? Entonces, pero los de las otras generaciones, a mí particularmente, ya estoy sacando aquí todos mis prejuicios, ¿no? A mí personalmente me cuestan mucho trabajo. En fin, no olviden escribirnos sus preguntas, no olviden escribirnos sus comentarios para que los tomemos en cuenta y sigamos hablando sobre ello más adelante. Y gracias por estar a pesar del cambio de horario. Claro. Recuerda, mañana iniciamos nuestro intensivo internacional. Entonces, bueno. ¿Y si transmitimos algo del intensivo así como solo 15 segundos? A lo mejor para que... Algún día, nada más para que vean las que no se apuntaron. Exacto. Ya está lleno. Ya está lleno. Bueno, no olviden que este video va a quedar grabado y entonces pueden ustedes compartirlo con otras personas para que esas personas pues puedan verlo también y escucharnos, etcétera, y a buscar los otros videos que están grabados aquí y seguir la secuencia. De cualquier forma, si se lo pierden o quieren tener la información por escrito, va a aparecer en mi blog. Acuérdense de mi página de internet que es www.jaquiandresmartinez, mi nombre así como se escribe en el Facebook, pero todo junto, jaquiandresmartinez.com/blog. Ahí voy a estar poniendo algunas ideas sobre lo que hablemos Max y yo en estos intercambios con ustedes. Pero también está el foro, ¿no? Allí mismo en mi página, en donde podemos tener pues hablar un poco más sobre todos estos detalles. Max, ¿quieres decir algo para despedirte? Solo buena noche, gracias por aguantarnos el cambio de horario. Gracias, y seguimos en estas buscándole las mejores formas para estar cerca y tratar de aprovechar y que la tecnología de verdad sirva para todos. Bueno, ya nos están abriendo la puerta ahora sí. Entonces, gracias y hasta luego. Bye.